casi 500 personas conectadas, así que vamos a ir empezando porque tenemos un panel bastante interesante, así que seguro vamos a estar cada minuto del panel. Así que les doy la bienvenida a todos a la Semana Iberoamericana de Educación Global, que es organizada por AFS Programas Interculturales y la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, ALEI. Es un gusto para mí presentarles el panel de hoy, que es Educar en tiempos de pandemia, la cuarentena como laboratorio educativo. Vamos a tener la presencia de Mariana Narodowski, de Tamar Schwali y de Romina Kachman, tres especialistas en educación que nos van a acompañar durante la próxima hora. Este webinar va a durar 1 hora. Queremos agradecer muchísimo el apoyo de todos por estar aquí, de los panelistas. Para los que no conocen, AFS es una organización no gubernamental, voluntaria, sin fines de lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural a través de nuestros programas de movilidad internacional, pero también de herramientas para apoyar a educadores y jóvenes a ganar las habilidades necesarias para el siglo XXI. Obviamente los tiempos de pandemia no nos permiten movernos, pero aún podemos seguir aprendiendo y conectándonos, en este caso virtualmente. AFS está presente, tiene programas en casi 100 países, con 12.000 participantes al año. Tenemos 500.000 de ex participantes de AFS en los últimos 70 años. Trabajamos con más de 100.000 educadores en 5.000 colegios, con casi 10.000 familias en todo el mundo y el apoyo de 50.000 voluntarios. Es una organización global en todo su sentido. Hoy nos apoyan la Universidad KS, el Instituto Tony Blair, la Fundación Barque, el Centro Ana Frank, la Asociación de Colegios Privados de Guatemala y de Empresarios por la Educación de Guatemala, y fue declarado de interés educativo en las provincias de Neuquén, Tucumán y San Juan en Argentina. Así que muchas gracias a todos ellos por acompañarnos. Algunos detallecitos antes de empezar. Primero, todos tienen el micrófono silenciado, menos los panelistas. Si bien hay una función para levantar la mano, no la vamos a estar usando hoy. Lo que sí vamos a usar es el chat para dejar comentarios y el QIA o Q&A, que pueden ver está redondeado acá. Todas las preguntas les pedimos que las canalicen a través de ese canal y que dejen el chat simplemente para comentarios. Así nos aseguramos de no perdernos cualquier pregunta que puedan tener. Otra cosa que les pedimos, por favor, es que no compartan su dirección de correo electrónico en el chat, por cuestiones de privacidad, para ustedes mismos. Y les recordamos que esta sesión está siendo grabada y que vamos a compartir la grabación con aquellos que se hayan registrado en los próximos días. Así que perfecto. Antes de empezar vamos a hacerle 2 preguntitas porque queremos tener una idea de quién está presente hoy. Les va a aparecer en la pantalla 2 preguntas para contestar. Una es desde dónde se están conectando, y tenemos 4 opciones. El Cono Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil. Desde América Central, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, por ahí nos perdemos, se nos pasó algún país porque hay muchísimos. Región andina, o desde España o desde otros países de Europa. Yo estoy en Australia, por ejemplo. ¿Y cuál es su rol? ¿Es educador, es voluntario de alguna organización, estudiante, representante de universidad o de organización gubernamental? Son 2 preguntitas, les vamos a dar unos segunditos para que vayan contestando y vamos a compartir los resultados en unos segundos. Perfecto, vamos a ir esperando que pueda contestar la mayor cantidad de gente que podamos. Montevideo, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala. Perfecto, ¿podemos compartir los resultados? ¿Cómo vamos? Perfecto. Uy, la mayoría está conectada desde el Cono Sur, pero tenemos una gran cantidad de participantes de América Central también, y de región andina, y algunos de Europa. Y el 75% de ustedes son educadores o docentes, pero tenemos voluntarios de AFS y un 12% de estudiantes también. Excelente, perfecto. Sin muchas más introducciones, quiero presentar a quién va a ser el moderador del panel de hoy.
Max Culmanelli, que es director del Colegio Pilgrims de la sede de San Isidro, y es exsecretario de Gestión Educativa de la Nación Argentina. Le voy a dejar la palabra a Max para que nos acompañe durante el próximo panel. A disfrutar. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a FS y a Ley por la oportunidad de participar en esta Semana Iberoamericana de la Educación Global. Decías en el inicio, no nos podemos mover por la cuarentena, pero me parece que la escuela, docentes, estudiantes, familias, estamos en un intenso movimiento y de eso vamos a estar hablando en este rato, en este panel, como bien señalabas, con tres prestigiosos pedagogos. Nos van a estar acompañando Tamar Shuali, Romina Kasman y Mariano Narodowski. Vamos a estar hablando de la pandemia como laboratorio educativo, qué permisos nos estamos tomando, cuál es la realidad nos está imponiendo y qué aprendizajes la escuela como organización, como sistema educativo podemos llevar adelante. También vamos a pensar cómo poder en este contexto desarrollar empatía y generar un mayor aprendizaje intercultural. Y por último, la educación para una ciudadanía global. Cómo en un mundo que se evidenció en la crisis, hace poquito empezaba en la lejana China, tanto desde lo cultural como lo geográfico, y rápidamente se nos fue acercando y llegó a nosotros. Como decíamos, tres prestigiosos pedagogos para ayudarnos a pensar, para abrir la cabeza. Tamar Shuali es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, con una maestría internacional en Estudios de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad Jaime I, y una maestría en Filosofía de la Educación por la Universidad de Valencia. Es profesora titular de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Valencia. Es experta en educación intercultural y sus campos de conocimiento son la filosofía de la educación, justicia social e inclusión, derechos humanos, educación de la Shoah y educación no formal. Tamar es miembro del grupo de expertos del Consejo de Europa para el Desarrollo de la Competencia Intercultural y actualmente lidera un estudio para la Comisión Europea para el desarrollo de un modelo innovador en la formación de profesorado sobre la misma temática. También tendremos el gusto de que nos acompañe Romina Kasman. Romina es actualmente especialista de programa de la Oficina de Educación para América Latina y el Caribe, Oreal UNESCO Santiago. Es licenciada en Ciencia Política con una maestría en Educación Internacional en la Universidad George Washington y otra maestría de Economía para la Educación y el Emprendimiento de la Universidad de Delaware. Durante los últimos 15 años ha estado trabajando para promover el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad, inclusiva y equitativa a través del desarrollo de programas educativos, políticas, estudios de investigación, oportunidades de capacitación y materiales educativos en temas de educación cívica, ciudadanía y educación para la ciudadanía mundial, con un enfoque particular en América Latina y el Caribe. Y por último, tenemos también el honor de que nos acompañe Mariano Narodowski, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, ha publicado artículos de investigación en las más relevantes revistas académicas y es autor de 20 libros. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en la República Argentina y además Mariano ha sido profesor visitante de varias universidades del mundo y ha recibido premios y subsidios a la investigación como el John Simon Guggenheim Fellow o el Outstanding Scholar Award. Además, es miembro fundador de Pan Sofía Project y del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un gusto contar con ustedes. Vamos a escucharlos durante 10 minutos a cada uno. Mientras tanto, como decía Marcela, van a poder ir preguntando. Con Marcela vamos a tratar de sintetizar los principales intereses y generar una conversación en la segunda parte de nuestro encuentro en torno a lo que ustedes nos indiquen. Mariano, muchísimas gracias. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Max. Gracias a las colegas que me acompañan en este panel. Muchas gracias a los que están presentes a la distancia en tantos países del mundo. Cosas que tiene este momento. Voy a tratar de ser muy sucinto para aprovechar mis 10 minutos con muchas referencias a las 11 tesis para una pedagogía del contraaislamiento de Pan Sofía Project, porque me parece que son el centro, y voy a tratar de acomodarlas a la propuesta que nos hace Max. Empiezo con una cuestión histórica. Si este mismo virus se hubiera desatado con la misma fuerza hace 20 años, y como sabemos acá en la Argentina, como dice el tango, 20 años no es nada, el COVID-99, así se hubiera llamado el virus, nos hubiera encontrado en cuarentenas, con radio, televisión por cable,
conexiones a Internet mayormente por vía telefónica para una pequeña minoría conectada y celulares de tapita, sin plataformas, sin redes sociales, sin videos on demand, sin series por streaming, sin videollamadas, sin Zoom y con una web que apenas despertaba. ¿Qué hubiéramos hecho los educadores en 1999? Como en otras situaciones similares, terremotos, epidemias, guerras, inundaciones, nosotros hubiéramos asumido la pérdida para pasar a planificar la vuelta a las escuelas. Sin embargo, la cultura digital, las redes y las pantallas nos incitan a pensar hoy que esta vez vamos a perder menos o directamente no vamos a perder. Y en virtud del culto a la inmediatez, nos propusimos rápidamente brindar soluciones inmediatas para continuar con la educación. Y aquí no ha pasado nada. ¿Pero realmente aquí no ha pasado nada? Un segundo punto que quiero plantear es que la casa es lo contrario de la escuela. Una escuela es muy diferente a una casa o a una familia. Una escuela es básicamente una organización compleja, conducida por educadores especializados que vivimos de ese trabajo. Un ámbito al que se debe asistir obligatoriamente en días y horas socialmente pautados, y además para aprender un conjunto de saberes comunes para toda la población. Las escuelas están reguladas y en su gran mayoría también financiadas por el Estado, por los estados. Al contrario, y exactamente al contrario, las casas no se parecen en nada a las escuelas. No solo por el tamaño, la amplitud de los ambientes y la disposición de los muebles y las personas, sino porque las relaciones entre los miembros de una familia conforman un vínculo primario, emocional, de largo plazo, y nadie se especializa profesionalmente ni obtiene una retribución salarial por integrar una familia. Más todavía, las sociedades democráticas no buscan uniformizar a los hogares y la intervención del Estado en una familia solo se da en situaciones muy extremas. Al contrario, las escuelas pertenecen a lo público, a lo común, a lo que nos une como comunidad. Salir de casa para asistir a una escuela significa algo más que el desplazamiento físico hoy prohibido por la cuarentena. Es pasar de lo íntimo a lo público, de lo diferenciado a lo común, de lo que es individual a lo que es de todos. Al mismo tiempo, el encierro obligatorio expone crudamente aspectos que antes habíamos naturalizado de las escuelas, como las funciones del cuidado y la alimentación. La escuela es una casa a la que muchos concurren para obtener los insumos esenciales para vivir que su casa no les brinda. Cuidado, control, cariño, comida también son propios de lo escolar. Aprender en casa, por tanto, no es un espejo de aprender en la escuela. Ni siquiera es un espejo roto. Es una experiencia radicalmente diferente. Por otro lado, el aislamiento profundiza las desigualdades que las escuelas no habían podido resolver. Es decir, la escuela es la tecnología de distribución del conocimiento con el mayor potencial igualitario de la historia, porque gracias a ella la población que durante milenios había sido excluida del conocimiento ahora puede acceder a la palabra escrita y a través de ella a leer el mundo e interpretarlo científicamente. A pesar de sus enormes logros, la escuela no consiguió llegar a todos, e incluso el acceso al conocimiento no escapó a los procesos más generales de segregación y desigualdad, es decir, aunque todos puedan acceder a la escuela, lo hacen en diferente calidad. Ahora bien, con la desescolarización consecuencia del aislamiento, estas desigualdades no solo que no desaparecen, se profundizan y se hacen visibles. De hecho, los datos disponibles muestran que por la carencia de conexión a Internet y/o de dispositivos adecuados, la gran mayoría de los alumnos del mundo no puede virtualizarse. Y aquellos que sí tienen conectividad apenas pueden recibir información de sus docentes vía celular con muy poco margen para interactuar. Si no fuera por los smartphones, muchos de nosotros hoy en el mundo estaríamos en 1999. Ahora bien, la tecnología ayuda, pero el solucionismo tecnológico embrutece.
Solucionismo tecnológico es la creencia de que todos los problemas tienen soluciones, que todas las soluciones son beneficiosas y que en general son de naturaleza tecnológica, cuando sabemos que hay problemas que no tienen solución, hay soluciones que no son buenas y a veces que sea tecnológico o no tiene nada que ver. El solucionismo tecnológico embrutece cuando damos una respuesta allí donde solo hay preguntas. Pregunta, por ejemplo, ¿soluciona la tecnología los problemas educacionales que plantea el aislamiento? O en todo caso, ¿en qué situaciones lo soluciona y en qué medida lo hace? La fascinación tecnológica, y esto lo hemos aprendido estos meses, entorpece cuando creemos que durante el aislamiento vamos a obtener los mismos resultados que en la escuela. Lo peor de este aislamiento es simular normalidad, es simular escolarización allí donde no la hay. Ahora, al descartar la fascinación, encontramos un mundo de posibilidades para avanzar con herramientas tecnológicas que fomentan la innovación sin ser prescriptivos en su uso y haciendo patente la necesidad de dotar a todos los educadores y las familias de dispositivos y conectividad. Pero un hallazgo que hemos encontrado en estos meses, la tecnología digital hoy existente es realmente muy básica, muy pobre. Zoom es el pasado, Zoom no es el futuro. Los muros que tenemos para colgar nuestras actividades docentes son el pasado. Estamos en la prehistoria de la tecnología educativa. Y ahora nos damos cuenta que cuando muchos reclamaban competencias digitales a los docentes, en realidad lo que deberíamos hacer, entiendo yo, es reclamarle competencias pedagógicas a los tecnólogos. En todo caso, para no ponernos en una vereda o en otra, los tecnólogos y los educadores tenemos que trabajar para mejorar muchísimo la tecnología digital. Por último, me parece que lo que estamos aprendiendo en estos momentos es la necesidad de construir un proyecto flexible, realista y pansofiano, es decir, que todo el saber humano sea para todos los seres humanos. La presencia de la voz, la escritura y hasta la imagen en la pantalla, pero sin cuerpo, sin mirada, constituye un desafío singular en el que esa cosmética de la simulación de la que hablaba antes debe dejar paso a un enfoque flexible y realista que permita seguir educando en el contraaislamiento. Increíblemente estamos huérfanos de instrucciones y perdimos la línea de certezas que apenas antes se delineaba en cada escuela. Y esto no porque los gobiernos, los organismos internacionales y los especialistas o los gurús de la tecnología se hayan llamado a silencio, sino porque la verdad nadie ya tiene instrucciones para darnos. Una vez más, nadie educó al educador y los educadores tenemos que proyectarnos para nosotros mismos. Reconocer la incertidumbre es el primer paso para no caer en el hiperactivismo hueco y en la angustia de la parálisis del no se puede. No es fácil, pero los dos caminos nos conducen a adultos, niños y adolescentes al desfiladero más perverso de una frustración de la que será difícil recuperarnos. Por lo tanto, y con esto voy terminando, es imprescindible construir un proyecto de la situación, un diagrama de la contingencia realista respecto de las condiciones de aislamiento que sea flexible para adaptarse a las variaciones que se nos van presentando y pansofiano para posibilitar una pedagogía del contraaislamiento por medio del cual, aún encerrados, podamos mantener la posibilidad de abrirles a los otros y abrirles a nosotros mismos los caminos de perspectiva que nos permite la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por la claridad y la potencia con que nos has iluminado y también por el cumplimiento del tiempo. Tamar, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias. En primer lugar, no puedo dejar de agradecer y felicitar a la organización por esta maravillosa iniciativa y por la respuesta que ha dado. O sea, agradecer a todos ustedes que han decidido aportar, compartir su tiempo con nosotros, con una cuestión que nos preocupa sinceramente y además desde una vocación que nos apasiona, que es la educación
Max, muchísimas gracias por tus palabras. Lo único que te puedo decir que más de experta, soy una apasionada, pero por lo que me dices me estoy dando cuenta también que los años van pasando para todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Mirad, a mí me gustaría agradecerle a Mariano la presentación. La verdad que las cosas que dicen son hay tantos aspectos tan trascendentes, importantes, que casi que nos faltaría tiempo de abordarlo todo, lo cual yo, si os parece bien, hago una pequeña aportación y luego me gustaría sí referir en el turno de palabra a algunos aspectos que ha nombrado Mariano, que son de vital importancia. A ver, esta realidad de pandemia realmente que ha llegado a nuestra vida, a toda nuestra vida de forma disruptiva, nos ha hecho replantearnos todo. Ha supuesto un cambio radical en nuestros hábitos, en nuestra visión y muy importante en nuestra escala de prioridad, porque de repente se ha relativizado todo. Y de repente se nos ha obligado a afrontarnos a un contexto, a una realidad que nos hace cuestionar realmente el hecho de que las decisiones que tomamos y como educadores, la responsabilidad que tenemos a la hora de seguir trabajando con la tarea educativa. A mí me ha hecho reflexionar mucho. De hecho, esta tarde he asistido a un webinar que trataba justamente el tema del Holocausto, de la Shoah, haciendo una comparación nada es comparable, por supuesto, pero esta realidad de desazón, de falta de incertidumbre, de drama, de pérdida, y qué supone esto de cara a nuestra vida. Pues mirad, yo lo que quería comentar en este sentido es que para mí uno de los aspectos, y quizá por eso yo me veo cada vez volviendo al tema del Holocausto y a la enseñanza, aprendizaje a partir de, es el hecho de que frente a una realidad que te pone todo patas arriba, que te hace cuestiones existencialistas, uno no puede quedar indiferente. Como educadores, como decía Mariano, es totalmente surrealista pensar que nosotros podemos quedar indiferente a las circunstancias y seguir con la tarea educativa tal y como lo hacíamos toda la vida. Es más, es totalmente surrealista pretender que tanto el profesor como un alumno pueda seguir con las dinámicas de siempre, priorizando la preparación de los exámenes, el aprendizaje, y por definitivo lo que nos hace plantear realmente de cara a lo que estamos viendo es, en este contexto, ¿cuáles deberían ser los fines de la educación? ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? Quizás el punto de partida, y es lo que nos permite estas circunstancias tan adversas, tan dramáticas, es replantearnos con qué finalidad estamos educando. Y yo creo que es una pregunta o serie de preguntas muy acertadas, principalmente porque tengo la sensación que poco a poco íbamos renunciando el principal y fundamental objetivo de la educación, que es el desarrollo integral de la persona, que es la posibilidad de generar personas felices, de aportar a la autorrealización, al desarrollo que va a suponer crecimiento, este crecimiento que revierte luego en la sociedad. En definitivo, a ir a una visión o una teoría de la educación que nace, podríamos decir que estos planteamientos nacen incluso con Platón, pero muy concretamente, yendo al siglo XIX, con el planteamiento de educación y democracia de John Dewey, que precisamente su gran aportación era esta, el sentido de la educación desde una visión de la ética de la persona. Y creo que hoy en día uno de los debates principales que tiene que pasar como hilo conductor en todo lo que hacemos es de qué modo las decisiones educativas que nos están guiando están partiendo de una visión ética. Y no ética tal y como se puede entender un predicador de un discurso, de un paradigma, sino ética desde la acción humana. Y en este sentido, para poner ejemplo, mirad, muchas veces justamente en aquellos cursos que trabajo de educación intercultural, vuelvo a la teoría de Hannah Arendt. Hannah Arendt, que era periodista norteamericana de origen alemán, que ha escapado de la Alemania nazi, era una alumna de Heidegger,
que en el año 61 se presenta en Jerusalén como periodista para reportar el juicio de Eichmann. Eichmann, que ha sido el artífice de la sistematización de la maquinaria, de la muerte, de las cámaras de gas. Y el motivo que esta mujer decide hacer un reportaje y estudiar el juicio de Eichmann es precisamente porque desde que se fue de Alemania como refugiada, no se le dejó rodar en la cabeza la pregunta de ¿cómo es posible que unas personas en estas circunstancias han sido capaces de renunciar totalmente a cualquier tipo de criterio humano, cualquier visión ética y colaborar en este tipo de apartado ¿no? monstruoso que ha supuesto la ejecución, el genocidio? Y cuando Hannah Arendt vuelve tras el juicio de Eichmann, la respuesta, o sea, la pregunta que ella tenía es ¿cómo es posible que una persona normal y corriente que se levanta por la mañana, que toma el café con su hijo, que le ayuda los deberes a su hijo, ¿no? Es capaz de ir al trabajo, administrar los trenes, administrar las cámaras de gas y volver felizmente a su casa para una cena con la familia? La respuesta que ella encuentra es que en realidad es el hecho, el drama del ser humano es la renuncia de la toma de la decisión. Ella lo llamaba la banalidad del mal. La banalidad, la teoría de la banalidad del mal, lo que ha supuesto es la banalización de la atrocidad. O sea, ni Eichmann, ni Adolf Hitler, ni aquellos alemanes que participaron de una forma activa en la ejecución eran monstruos. Pero Adolf Eichmann en su juicio se limitó a decir, yo realmente he hecho lo que me han dicho que tenía que hacer. Y lo que sostiene Hannah Arendt en su discurso y luego en su teoría de la banalidad del mal, que el mal verdadero está en la inacción, en la incapacidad de asumir responsabilidad, en la ajenación, en la capacidad de deshumanizar el otro y partir y acuñarlo bajo una visión de la otredad. Este argumento y esta preocupación es la que precisamente creo que tenemos que rescatar hoy en día en este contexto de pandemia. Es una oportunidad de reencontrarnos, de personalizar la educación, de buscar cómo podemos fomentar, cómo podemos favorecer, cómo podemos individualizar el trato. Estoy de acuerdo con Mariano cuando dice que los medios digitales, las TICs, del mismo modo que pueden aportar a un enfoque innovador y rompedor, también acentúan las desigualdades. Pero también es verdad, como dice mi querido compañero de la Universidad de Brea, Zvi Beckerman, que no se puede pretender que la educación sola cambiará el mundo y transformará la realidad de injusticia social. La educación es una herramienta, pero tiene que trabajar con interconectividad de una forma indisciplinar con otros recursos. Por lo tanto, sería absurdo pensar que solo a través de la educación podríamos cambiar. Es verdad que necesitamos de otras políticas, políticas sociales, políticas de bienestar. Hay que distribuir de una forma equitativa, si se puede, los recursos digitales para que se pueda recurrir a este tipo de enseñanza. Pero, sin embargo, pensando en lo que está en nuestras manos está aprovechar este formato nuevo que personaliza, que te obliga a poner nombre y apellido al niño, romper esta visión de ajenación que además decía Mariano, la escuela no es casa. Pues ¿por qué no vamos a convertirla a segunda casa? ¿Por qué una persona no puede sentir en la escuela que está en su casa, que se siente querido, que se sienta apoyado, etcétera? Para ser respetuosa con el tiempo, simplemente decir, esta visión no creo que no está a nuestro alcance, pero
esto no se consigue con un cambio digital de medios de comunicación, perdón, de medios, de recursos digitales. Eso se cambia, es un cambio de paradigma, de visión de nuestra labor como educadores. Muchísimas gracias, Tamar. Muy claro, muy potente, muy conmovedor también. Y creo que de alguna manera un paralelismo entre aquella experiencia. Yo pienso mucho en estos días en Ana Frank y en nuestros niños en la escuela y en su nuevo confinamiento, salvando las inmensas distancias, pero cuánto para aprender en este tiempo. Romina, tenés la palabra para la última recta de esta primera parte y después abrimos ya la conversación entre los tres en función de las preguntas que les recordamos a través de preguntas y respuestas nos pueden orientar la última parte de nuestro encuentro. Muchas gracias, Max, y bueno, la verdad que quiero agradecer a los organizadores y bueno, un placer compartir este espacio con los panelistas. Es difícil hablar en tercer lugar después de las cosas que se han mencionado. Bueno, yo solamente quisiera hacer algunas referencias a temas que hoy cada vez se ven más importantes, ¿no? Antes de empezar el panel hablábamos con Marcela, hablábamos entre todos, sobre una presentación que hizo recientemente Fernando Reimers, y entonces que él decía, bueno, que estaba a punto de publicar un libro en temas de ciudadanía global, y que él se preguntó, bueno, justo en este momento de la pandemia, seguramente este tema no va a interesar. O sea, yo que me dedico a este tema desde hace muchísimos años, creo que es uno de los momentos donde más he encontrado que se avivó el interés acerca de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque no, creo que, o sea, yo la verdad que he cumplido recientemente años, y desde que nací, o sea, yo nací en Guerra Fría, nací en dictadura en Argentina, viví a los 6 años la transición a la democracia, viví la globalización, pero nunca viví un sentimiento de humanidad. O sea, nunca viví, digo, en el país, si uno podía haber visto en los primeros momentos de la democracia, ese fervor por los temas de ciudadanía, de la democracia y por supuesto de la educación cívica, pero después creo que esas cosas se fueron perdiendo con el tiempo. Y lo que he visto en estos últimos tiempos es una revalorización de la solidaridad, del bien común, del sentimiento de humanidad. Esta cosa de quédate en casa, tan polémica, tiene que ver con cuidarse uno, pero porque uno cuida al otro. Entonces esa interrelación, las relaciones que tienen un sentido mutuo, ¿no? Y las consecuencias que tienen, si yo hago esto, podría pasar aquello, ¿no? Y entonces, pensando en cómo la UNESCO define la educación para ciudadanía mundial, la UNESCO la categoriza en 3 dimensiones. Una es la dimensión cognitiva, el pensamiento que tiene que ver con el pensamiento crítico, y un poco más allá, es tratar de conectar las realidades globales, las realidades nacionales con las locales. Es lo que vos hablabas también en un inicio, Max, bueno, esto que pasó en un lugar, ¿cómo llegó hasta acá? ¿No? Es decir, cómo esos procesos influyen. Y no solamente influyen a nivel de las noticias, sino cómo influyen en los modelos de consumo, en los modelos de producción. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y cómo todos esos procesos económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos, etcétera, se están conectando? Entonces es muy importante tener esta comprensión crítica. La segunda dimensión es la dimensión socioemocional, y esa dimensión tiene que ver con el cuidado de uno mismo, el cuidado del otro, la autoestima, la autoconfianza, pero también el reconocimiento, la valoración, el respeto hacia el otro, hacia la diversidad, el cariño, el afecto, que muchas veces tenemos miedo de hablar de estas cosas, de la responsabilidad, del compromiso con respecto a los demás, y también hacia el bien común. ¿Sí? O sea, esta idea de qué significa el bien común, o sea, aquellos que nos dedicamos a los temas de educación ciudadana, yo pocas veces he visto incorporado el término de bien común. ¿Qué significa? ¿Y qué significa promover el bien común en una democracia? Y la tercera dimensión tiene que ver con la dimensión del comportamiento, ¿no? Y esa dimensión del comportamiento es la planificación, la toma de decisiones, la acción, la participación. Ahora, si uno hace estudios, se podría encontrar en algunos currículos que se privilegian algunas de estas dimensiones. De hecho, por ejemplo, UNESCO ha hecho algunos estudios
donde se ve que se les enseña la dimensión socioemocional mucho más en el preescolar, en primaria, lo cognitivo domina en la secundaria, porque ahí es donde vienen las pruebas, los exámenes, algunas veces internacionales, y lo del comportamiento casi no está. Ahora, cuando se han presentado estos estudios, la mayor parte o sea, yo he presenciado varias veces la presentación de estos estudios, y entonces las personas con las cuales he estado han reflexionado lo siguiente: esas tres dimensiones no pueden estar desconectadas. Esas tres dimensiones tienen que estar juntas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar una decisión si no conozco. Yo no puedo participar, ser parte de ese todo, o sea, significaba la palabra participación, que tiene que ver con el bien común. Si yo no conozco, si yo no sé, si no pienso críticamente, si no comprendo cabalmente esta complejidad de la que soy parte. Por otro lado, si yo no tengo el compromiso con el otro, y más aún, si yo no tengo autoestima, si yo no tengo autoconfianza, a mí me ha pasado en la práctica de crear foros, por decirlo de alguna manera, para jóvenes, para niños, incluso trabajar con educadores del ámbito formal, no formal, y te dicen, ¿y yo qué tengo que hacer acá? Claro, o sea, muchas gracias por crear este espacio para que nosotros podamos intercambiar, pero no entiendo y no se refería al objetivo de la actividad, sino ¿por qué yo puedo aportar? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Es esta mi realidad? ¿Por qué yo puedo ser un sujeto de cambio? Y entonces, ¿cómo entender también esto cuando estamos trabajando en contextos con población de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad? Y aquí hay algo importante que a mí me interesa refrescar, reflexionar. Tiene que ver, hay una definición que daba O'Donnell, Guillermo O'Donnell, donde él decía que hay una interrelación muy estrecha entre los conceptos de democracia, ciudadanía y Estado. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, a ver, ¿qué significa ser ciudadano, no? Ser ciudadano, bueno, los derechos políticos, los derechos civiles, ser ciudadano significa acceder a los servicios públicos que hagan posible que vos ejerzas tus derechos humanos y las libertades fundamentales. Y entonces, si uno tiene ciudadanos es porque tiene Estado, y entonces así es posible tener una democracia. Si uno tiene una democracia de ciudadanos que son protagonistas, ciudadanos que están para cambiar, que sienten que no solo pueden transformar, sino que esa transformación puede suceder, ¿sí? Tiene que ver con estados que proveen y que facilitan y que garantizan estos derechos humanos básicos. Finalmente, yo quisiera hacer dos últimas reflexiones. Una que tiene que ver con el repensar la educación a la luz de este sentido de humanidad, a la luz del bien común, a la luz de la solidaridad. Tiene que ver también con repensar el modelo de desarrollo. Y cuál es el rol que esta educación va a jugar en repensar ese modelo. Y cómo hacemos para que eduquemos a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, para poder que ellos mismos sean protagonistas en este repensar del modelo de desarrollo y en su implementación. Y finalmente, y una cosa para agregar ahí, es ¿y cómo mirar esto en una época donde creo que hay no sé si llamarlo una tensión, pero hay dos paradigmas? Uno, el paradigma que todavía arrastramos del iluminismo, esta cosa, digamos, de que los cambios pueden pasar, de que uno puede hacer un gran cambio, ¿no? Y la otra, el pesimismo del confinamiento, el pesimismo de que yo no puedo salir de casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago los cambios si no salgo de casa? Y ahí las redes sociales no sé si ayudan, es decir, uno puede armar cosas desde las redes sociales, pero ¿cómo se transforma eso hacia la política, hacia construcción de mayorías, hacia construcción de acción colectiva? ¿No? Que esa es la esencia de la democracia y que tiene que ver con estas definiciones que yo les comentaba de UNESCO, ¿no? La dimensión cognitiva, la dimensión socioemocional y el comportamiento. Es decir, cómo a través de esas tres dimensiones vos construís una acción colectiva transformativa, comprometida, responsable hacia tu entorno, responsable hacia los demás, sostenible, ¿sí? para esta generación, para la futura generación. Y finalmente también cuando hablamos de repensar la educación y los modelos de desarrollo,
quisiera compartir unos datos. Estoy segura que algunos los conocen, pero en el último estudio de la International Evaluation Association, que fue en el 2016, pero sus resultados se conocieron a principios del 2018, hubo 5 países de la región que participaron en ese estudio. Es el estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. Esos países fueron Colombia, México, Chile, República Dominicana y Perú. Más del 70% de los adolescentes que participaron, estamos hablando de octavo grado, es una encuesta que se hace en algunos países en el mundo, esta vez creo que participaron unos 35, por ahí, perdón que no recuerdo exacto, solo como decía, de la región de América Latina participaron los 5 países que mencioné, más del 70% dijo que ellos aprobarían tener regímenes autoritarios si les dan estabilidad económica y les dan seguridad. Y entonces esto, digo, que parece, que traigo este dato y parece alejado del tema de la pandemia, ya que estamos repensando la educación, y estamos repensando las relaciones sociales, y estamos repensando los modelos de relacionamiento, y el impacto que eso va a tener en los procesos de democratización, económicos, políticos, sociales, culturales. Tenemos que pensar que está pasando esto, ¿no? O sea, yo no sé cómo es en otros países, o sea, no se hizo la encuesta en otros países, no podría hablar de generalizaciones en la región, pero sí es algo que me parece que nos tiene que preocupar. Entonces agradezco mucho el espacio y quedo muy atenta a las próximas conversaciones. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Romina. Clarísimo. Gracias a los 3. En realidad, después disfruten un poco del reconocimiento y los mimos de la audiencia desde los distintos lugares y de diferentes continentes. Mucha gratitud a los 3 en la potencia, en la claridad, en la fuerza con la que nos están transmitiendo. Hay varios temas, la verdad que hay como para hacer varios congresos en torno a lo que van planteando los colegas, tanto en el chat como en las preguntas y respuestas. Aparece mucho algo en torno a lo que planteaba Mariano al inicio, que tiene que ver con las desigualdades. En épocas de Zoom, que está de moda la plataforma, yo creo que la pandemia, la cuarentena en términos educativos y sociales fue como una especie de Zoom que ha como evidenciado la situación prepandemia, ¿sí? Entonces, aparece la dificultad de la no conectividad, o sea, como para algunos hay la posibilidad del acceso y para otros la imposibilidad del encuentro y de poder sostener continuidad pedagógica. Quisiera arrancar esta última parte de la conversación, si quieren, en torno a esto, ¿no? Bueno, frente a una realidad tan desigual que la cuarentena la evidencia, cómo tratar de que la escuela sea ese lugar de inclusión, de encuentro y de formación de ciudadanía y de ciudadanía global. Arranco. El que quiera, la idea es que podamos empezar una conversación más descontracturada. Siguiendo lo que decías, Max, agradezco todos los mimos de la gente, las felicitaciones, particularmente una compañera del impenetrable Chaco que... Muchas gracias. Me parece que es un tema, la cuestión de la conectividad es un tema estructural, es un pasa, no pasa. Hay conectados y hay desconectados. Dentro de los conectados hay mejores o peores acercamientos desde el punto de vista didáctico, metodológico. Eso es lo que podemos discutir pedagógicamente. Pero frente a los desconectados hay problemas grandes de desigualdad, porque estamos en el 2020, no en 1999. En el caso de Argentina, bastante parecido al resto de los países en desarrollo del mundo, calculamos que el 50% de los chicos entre 5 y 17 años, o sea, los chicos en edad escolar, o no tienen conexión a internet, o no tienen dispositivos, o no tienen una conexión a internet buena, o sea, por ejemplo, tienen un celular prepago, que además los datos son muy caros. Además tienen problemas en sus hogares, porque son hogares en los que hay pocos buenos lugares para estudiar, que tengan buena iluminación, que estén calentitos en invierno y frescos en verano, porque sus papás no terminaron seguramente ni la primaria ni la secundaria, entonces están menos preparados para acompañar. Ahí hay un diferencial de segregación socioeconómica y de desigualdad que obviamente es inadmisible, porque ningún chico merece
nacer en un hogar en donde no tenga las condiciones básicas de vida. Eso ya era antes del aislamiento, y ahora el aislamiento lo puso crudamente en evidencia porque antes lo teníamos naturalizado. Desde un punto de vista pansofiano, nosotros creemos que nadie merece haber nacido ni en un hogar ni en otro hogar tampoco. Entonces, la escuela tiene que ver con poder compensar esas desigualdades, igualar el terreno de juego y permitir que todo el saber humano sea para todos los seres humanos. La escuela no lo había logrado, pero es la única y la mejor tecnología educativa que se conoce en la historia de la humanidad para poder lograrlo, aunque todavía no lo logró. Esta situación me parece que genera la necesidad de un replanteo desde el punto de vista tecnológico. Hoy la conectividad pasa a ser un derecho, ya no es más una opción para ciertas personas, es un derecho, y en la medida que es un derecho, en mi opinión, tiene que ser garantizado por el Estado. Es una discusión compleja porque hay un mercado, hay empresas, hay grandes corporaciones, pero finalmente me parece que no es admisible que hoy un chico de 15 años en ninguno de nuestros países no tenga conexión a Internet. Los gobiernos han hecho, en el caso argentino, han hecho bastante y bastante bien. Han distribuido cuadernillos, hay programas de televisión, hay programas de radio, y está muy bien, pero todo eso es 1999. Para el 2020 la solución claramente tiene que ser otra, y tiene que ser la conectividad como derecho, por lo menos en los momentos para el estudio. No sé, Romina, Tamar, si quieren agregar algo. Sí, gracias, Max. Vamos a ver, la verdad es que como Mariano ya ha abordado la cuestión de la tecnología, yo quiero hablar de otro tipo de desigualdad, no solamente de la desigualdad en cuanto a los recursos, sino desigualdad por circunstancias y la necesidad de personalizar la educación. Algo que se ve claramente ahora a la luz de las circunstancias, una oportunidad que se está surgiendo, pero que se encuentra con una dificultad objetiva que tiene que ver con cómo gestionamos nuestros sistemas. Y es la falta de autonomía que tiene el profesor a la hora de tomar decisiones. Y esta dificultad esta dificultad que tiene un profesor a la hora de establecer pautas para trabajar con alumnos, por el hecho de que al margen de las circunstancias el sistema sigue funcionando como tal, todo está gestionando con una estructura muy rígida. Me parece que una de las cuestiones que hemos planteado al inicio de nuestra conversación, y la comentaste, Max, es la necesidad de la flexibilidad. Vamos a ver, volviendo a lo que decía Romina, en una sociedad democrática, eso lo decía John Dewey, no lo digo yo, el cambio no puede solamente suponer una necesidad, sino tiene que percibir como un valor. Y el cambio como valor significa nuestra adaptación continua a una serie de circunstancias de totalidad del alumnado para tal de asegurar precisamente, Romina, lo que decías tú, que es la participación, la inclusión, el desarrollo de cada uno de los alumnos. Yo me encuentro con profesorado que se pone en contacto con nosotros para preguntarnos cómo pueden dar respuestas a niños que tienen ciertas dificultades de horario, que tienen problemas de trastornos de atención, niños con alta capacidad que se ven en unas circunstancias idóneas para atender y personalizar su itinerario, y sin embargo la dirección del cole sigue exigiéndole que marquen unas pautas y un ritmo de aprendizaje como si nada. Por otra parte, no solamente esto, el propio profesorado se ve desbordado por unas circunstancias personales, algunas anécdotas que hemos compartido antes, que tiene que atender. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entender por una vez y por todas que la modernidad, el cambio, esta nueva realidad nos impone una serie de características que no nos permiten seguir manteniendo unas estructuras anacrónicas y una visión de la educación que ya no responde a nuestras necesidades. Romina, ¿querés agregar algo? Si no, tengo una bombita para poner acá en el auditorio.
No, sí, está bien, no hay problema. Dos grandes temas para cerrar, nos metemos en la recta final, nos quedan 10 minutitos nada más. Uno tiene que ver la pandemia. La escuela es un lugar de encuentro, de descubrirse uno mismo y de descubrir al otro y aprender a vivir con otros. Ahora, en cuarentena aprendimos que el otro es un peligro y me puede contagiar. ¿Cómo empezar a visorar el día después para recuperar la capacidad de encuentro en términos de cuidado sanitario a la vez? Y lo segundo, que no tiene mucho que ver con esto, pero si lo podemos silvanar, genial, algo que traen mucho los colegas es el tema de las competencias docentes post pandemia. ¿Cómo tiene que ser o qué habilidades tenemos que tener los docentes para poder liderar el cambio y la gestión escolar cuando volvamos a cierta normalidad? Pues si os parece, yo me gustaría referirme a la segunda pregunta que comentas, Max. Vamos a ver, la palabra competencia es una palabra muy traidora, según cómo la entendemos. Por lo tanto, me gustaría matizar. La visión que yo tengo de la competencia es aquella que la definición que establece la UNESCO o establece el Consejo de Europa, que habla de conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y valores. Las competencias parten de unos valores. Cuando hablamos de competencias post pandemia, en realidad a mí me gustaría distinguir post o pre. Yo creo que las competencias docentes tienen que contemplar esa capacidad del docente de ser creativo, de generar curiosidad, de respetar, el reconocer el otro, pero como decía Romina, bien, adscribo a lo que planteó, para que uno respete y reconozca el otro, primero se tiene que conocerse a sí mismo. Para ser abierto y tolerante hacia el otro, tengo que entender lo que significa para mí, cuál es mi identidad, cuál es mi visión, para poder compartirla, para no sentir amenazado. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a lo que nos brinda esta situación es la oportunidad de reflexionar de qué modelo docente, qué tipo de docente quiero ser, qué es lo que quiero ofrecer a mi alumnado. Y por eso creo que tenemos que volver a la necesidad del apoyo institucional, del reconocimiento que no están recibiendo actualmente nuestros profesores. Requiere mucho más sinergia o sinergias, si queréis, entre las universidades, la investigación en innovación, las aportaciones didácticas, el propio profesor. Ojo, muchas veces el propio profesor es la fuente para la innovación, es el recurso y ha de sentirse legitimado utilizarse a sí mismo y sus aportaciones del mismo modo que tiene que permitir también utilizar el alumno como recurso. Muchísimas gracias, Tomar. Ramina, se me congeló tu imagen, no sé si nos estás escuchando y si tenés audio. Sí, se me desconectó un segundo, lo siento, a veces pasa. No hay problema. Adelante. Bueno, a ver, mira, yo estaba reflexionando sobre algunas cosas. Primero es, a ver, si existe, porque hoy nosotros estamos escuchando, ¿existe prepararse? A ver, ¿existe una educación que te prepare para las crisis? Es necesario repensar la educación a partir de la preparación para vivir en tiempos de crisis, entendiendo que esta no va a ser la primera, no fue la primera, no va a ser la última en un mundo crecientemente complejo, ¿no? Y a veces encuentro que al preguntarnos eso, o a pensar en el largo plazo, es decir, organizaciones como en las que yo trabajo, pensamos en el corto plazo, pensamos en el mediano y el largo plazo, a veces creo que nos hace que no miremos lo que va a pasar el día que entramos a la escuela. Y cuál es la importancia de trabajar con los docentes para poder fortalecer o brindarles una atención psicosocial y socioemocional. ¿Sí? Los docentes también fueron de un día para el otro a esta modalidad, ¿no? Y también hay que mirar su situación familiar, los contextos, mirar también las pérdidas, los duelos. Y lo mismo nos vamos a encontrar con los chicos cuando volvamos a la escuela, y los chicos y las familias. Entonces, creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, y cómo las escuelas, y en este caso las autoridades de educación, van a prepararse para poder brindar a los chicos esa atención, y también a los docentes. Cómo, por ejemplo, también podrían crearse dentro de las instituciones educativas, y ya hay, pero
en los casos que ya hay, fortalecerse y si no crearse, estos grupos de soporte entre padres, dentro de las instituciones educativas, entre las instituciones educativas, dentro de las instituciones educativas en una misma comunidad, ¿no? Y yo sé que hay redes, pero la pregunta es, ¿estamos utilizando estas redes para eso? ¿Sirven para eso? ¿O tenemos que imaginar otro tipo de herramientas que contribuyan a esto? Entonces, esto era un poco la reflexión que quería realizar. También pensar, cuando hablas de los temas sanitarios, que bueno, que hay instituciones educativas que tampoco están preparadas, y eso también hay que instalarlo no solo en la infraestructura, sino también en la práctica y en las creencias, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia nos deja como muchas lecciones en ese sentido, y finalmente hacer una referencia a lo que creo que hemos revalorizado en este minuto, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de aprendizaje social, colectivo, en las instituciones educativas, y qué significa eso. Y cuál es el rol que tiene el docente, los directivos escolares, la familia, en ese aprendizaje colectivo. Ese aprendizaje que se construye con el otro, y un rol de un docente que todos sabemos no es solo el docente en el aula, es un docente con las familias, es un docente de la comunidad, el docente como un agente transformador, como eje de esa transformación de la educación que estamos conversando. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Nos queda un minutito. Sí, Mariano. La primera pregunta no me acuerdo. La primera era el otro como peligro. ¿Cómo reconstruir desde la escuela el encuentro cuando hoy nos hemos educado de que el otro me puede contagiar? Me parece central, daría para largo. Les recomiendo las 11 tesis de Pansofía Project, que se llama justamente 11 tesis urgentes para una pedagogía del contra-aislamiento. Justamente hay un problema con el aislamiento, el problema era pre-pandemia, ahora se ha profundizado. Me parece que ese es un tema central. Un minuto nada más respecto del tema de la vuelta. Yo creo que yo tengo 39 años de docente, 39 años de actividad docente. Pensé que de edad. De edad también. Empecé muy chico. Y todos esos 39 años fueron analógicos. Tengo las más altas calificaciones, como ya todas las frases ditirámbicas que dijo Max, enseñé en grandes universidades, publiqué un montón de libros. Todo ese saber que yo tengo tiene que ver con un mundo que es analógico. Entonces, cuando yo quiero educar, en este momento, lo estoy haciendo con mis alumnos, todo eso que yo sé lo tengo que resignificar en otra lógica. Si no, soy un nostálgico, si no voy a repetir lo anterior. ¿Eso sí qué significa? Que para la vuelta no hay certezas. Que la vuelta la tenemos que construir entre todos. Ya no hay gurús, ya no hay grandes educadores que nos van a decir lo que tenemos que hacer. Los gobiernos no saben qué hacer, los infectólogos, los epidemiólogos no tienen incidencia en estas cuestiones, y el conocimiento que tenemos es un conocimiento precario para lo que se viene. Yo lo señalé respecto de las tecnologías educativas, que son muy pobres, y para la vuelta a la escuela, si vamos a ir una vuelta alternada, como está pasando en el hemisferio norte, es decir, una semana sí, una semana no, en general tiende a ser de esa manera, vamos a necesitar tecnologías de enseñanza no presenciales que no las tenemos desarrolladas como corresponde. Mi punto es, la vuelta la tenemos que hacer entre todos. Es decir, los docentes tenemos que construir conocimiento pedagógico sobre lo nuevo. Y me parece que es un gran peligro usar categorías antiguas, es decir, de antes, de la escuela del siglo XVII, para una situación que claramente nos está trascendiendo, para la que tenemos que usar nuevas formas de entender, siempre desde nuestro punto de vista, con un criterio pansofiano, es decir, de que todo el saber humano es para todos los seres humanos, de que la pansofía no se negocia. La escuela nunca fue un fin en sí mismo. La escuela fue un medio para alcanzar ese sentido del conocimiento humano. Si ahora la escuela va a virar a una forma híbrida o mestiza, para decirlo en términos nuestros, latinoamericanos, bueno, entonces esa forma mestiza o esa forma híbrida va a tener que ser reconstruida desde adentro y claramente no desde afuera. Creo que ese es el desafío que se nos viene. Gracias, Mariano. Romina, Tamar, 30 segundos cada una para poder cerrar.
Nada, Marcela vino a retarme acá. sí, agradecer profundamente y decir que no puedo estar más no estar más de acuerdo con Mariano, que yo creo que decir que tenemos respuestas es muy peligroso, es nocivo desde un punto de vista pedagógico, y lo que tenemos que entender que además como docentes, como maestros, nuestro rol es igual de importante en el sentido de generar preguntas que dar respuestas y junto buscar las mejores respuestas. Gracias, Tamar. Romina, te toca cerrar. Uy, no, bueno, muchísimas gracias. De nuevo, los organizadores, un lujo con los panelistas, una experiencia de aprendizaje también. Después me encantaría poder ver los mensajes y aprender de las personas, y coincido totalmente con esta experiencia de construcción. Y yo solo decir que esto creo que nos va a fortalecer. O sea, así como esta situación ha evidenciado, ha puesto aún más en evidencia las desigualdades que hay en nuestra región y cuán lejos estamos todavía de lo que pensamos como ideal, ¿no? Y de lo que yo venía hablando del tema de la democracia. Bueno, el tipo de educación que necesita una sociedad, no sé si la democracia, pero procesos de democratización sociales, políticos, económicos, en los cuales todos, o sea, y a mí una vez, no quiero cerrar con esto, pero yo soy politóloga, he estudiado mucho definiciones de democracia, pero a mí una vez un profe me dijo algo muy simple, me dice, vos sabés lo que para mí es la democracia, el poder elegir y el poder ser elegido. ¿Y eso qué significa? Significa que uno puede elegir, uno tiene la educación, te han preparado, uno tiene la preparación, accedió a eso. Y no solo la educación, o sea, todo lo que hace a que vos puedas ejercer tus derechos humanos y libertades fundamentales. Pero también poder ser elegido, que vos puedas ser ese agente de cambio, que vos puedas estar de aquel lado, del otro lado, y que te puedan elegir. Y eso lo logramos solo con ciudadanos, y lo logramos solamente con estados que puedan garantizar el acceso a una educación de calidad inclusiva y con equidad para todos y a lo largo de toda la vida. Así que muchas gracias. Gracias, Romina, gracias, Tamar, gracias, Mariano. Les damos un aplauso virtual. Si tuviéramos en este momento, no sé cuántos son, Marcela, que están participando activamente, pero si estuviéramos en un auditorio, estallaría en un aplauso. El chat así lo demuestra. Creo que fue un encuentro para recuperar la esperanza, para poder levantar la mirada. Veía mucho sentido de nuestros colegas que no se sienten por ahí todos los reconocidos. Cerrar agradeciendo la capacidad de aprendizaje de nuestra organización escolar, docentes, estudiantes y familias. Alguien mencionaba, en varias oportunidades apareció la posibilidad de recelebrar pacto educativo, de volver a hablar de alianza escuela-familia. Lo resolvemos entre todos. Creo que no elegimos esta crisis, pero tenemos que salir muy fortalecidos y resignificar nuestra escuela, que como bien decían los tres en distintas oportunidades, es la mejor tecnología que hoy tenemos para la inclusión social y para la construcción de un mundo más justo y de oportunidades para todos. Gracias a FS, gracias a Ley.